se nos ocurrió que ese símbolo de violencia, de guerra, podía sufrir una transformación virtuosa en un símbolo de paz como lo es una paloma. Fue una conferencia de prensa sorpresiva, convocada sin mucha antelación, donde el presidente anunció que tras haber ganado el juicio por a quién le pertenecía el águila del acorazado Graf Spee, bueno, se había pensado en una idea, en realidad ya la tenía pensada hacía un tiempo, de convertir ese símbolo del nazismo en un símbolo de paz. Y había consultado al artista Pablo Achugarri, el escultor Achugarri, para ver qué le parecía la idea y eventualmente él hacerse cargo de la obra. Bueno, el anuncio tomó por sorpresa a la ciudadanía y generó un debate público instantáneo en donde aparecieron voces alineadas con el presidente, pero también muchas voces críticas en el ambiente político, pero también en el ambiente académico. Uno de ellos, y que tuvo bastante reverberación, fue el comentario de Diego Del Grossi. Salió a través de Twitter a cuestionar la decisión del presidente y digamos que su prédica tuvo eco, mucho eco, fue incluso replicado por varios políticos. Y bueno, el presidente decidió desandar la decisión, pero la polémica quedó instalada y la anécdota va a quedar incrustada en la historia, quizás menor, de nuestro país. Diego Del Grossi nos va a acompañar esta noche. Bienvenido, Diego. ¿Cómo andan? Buenas noches. Noche de humedad, placer pero... recibirlo. El placer es mío, El por profe favor. Del Grossi, porque El mucha gente profe, lo conoce como el doctor Del Grossi, el profe. Ahora en modo profe. Vengo de dar clases, justamente. Ahí está. Vengo de dar clases. Y aparte especializado en conflictos armados, o sea Así que es. Este tema te era muy caro, ¿no? Sí, sí. sí. Hablemos sobre la obra, sobre la pieza, ¿no? La pieza. El ministro de Cultura, Pablo Silveira, por ejemplo, contestando, defendiendo de alguna forma la decisión del presidente, decía que en realidad no revestía una gran unicidad, ¿no? O sea, que no era algo realmente único, sino que había otro tipo de simbología similar esparcida por el mundo. ¿Qué significa esta águila? Esta águila es parte de la popa del Graf Spee, o sea, es única. El Graf Spee tenía un mellizo, un gemelo, el Deutschland, que fue hundido. El Graf Spee fue el que murió con más gloria, por decir así. También fue en una época muy particular de la guerra, porque fue en diciembre del año 39. Nosotros estábamos preparados para cobrar el aguinaldo, ¿no? Estábamos en otra. No sabíamos muy bien qué era esto del nazismo ni nada, porque por algo el puerto se llenó de gente para recibirlo y para despedirlo. Eso demuestra que el pueblo uruguayo es inocente, porque el buque acababa de venir de batirse en dos batallas, una a plena mar en el Atlántico y otra frente a Punta del Este. Podría haber volado la Santa Bárbara, la Gran Flauta, y eso era el segundo Golfo de México, era eso, ¿no? Y la gente haciendo el saludo nazi, posiblemente ¿no? a la Sanfang. Bueno, la cosa es que este buque, primero, que fue ordenado construir en la democracia de Weimar. La gente se piensa que lo hizo Hitler. No, lo mandó construir el presidente Hindenburg, o sea, cuando estaba la democracia de Weimar. Lo que hizo sí Hitler fue inaugurarlo como tantos presidentes, ¿no? Uno empieza la obra, el otro va y corta la cinta. Lo mismo hizo Hitler y le puso la esvástica, que es el símbolo del partido de él, que en aquel momento ondeaba en la embajada alemana, ondeaba en el colegio alemán, por eso los papás de Mario Benedetti cuando vieron eso lo mandaron al liceo francés, y era la bandera del país. Luego se transformó en lo que se transformó, pero era la bandera del país y tenía el membrete, cualquier hoja que quisieras, del trámite que quisieras en la embajada alemana. Estos buques tienen que tener 10.000 toneladas de desplazamiento. Este va a tener a lo máximo 16.000. Se excedieron un poquito. Pero era una verdadera máquina, por eso se le decía acorazado de bolsillo, porque tenía una capacidad armamentística brutal. Con todo tenía la orden de no batirse a duelo con los británicos, porque la tarea del corsario Graf Spee era justamente hundir los buques cargueros que iban a abastecer a Inglaterra. Y así lo hizo muy exitosamente, al punto que no mató ni a un solo marinero de los 9 cargueros que hundió, y sus capitanes iban a cenar con el señor Langsdorff a su comedor, y cuando Langsdorff, 2 días después de irse a Buenos Aires, se suicida, muchos de esos capitanes van a su entierro
¿no? En el cementerio de la Recoleta, donde está todavía hoy la tumba, y entregan ofrendas florales. Lo mismo hicieron con los marineros alemanes que fueron enterrados aquí en Uruguay, los marinos británicos y marinos y capitanes que habían sido presos por la tripulación del Graf Spee, iban a rendir honores. Era todavía la época de la guerra caballeresca. Pasaba mucho con la Fuerza Aérea en aquella época también. Caía el piloto porque había sido arriba del avión y no se ametrallaba el piloto que estaba cayendo en el paracaídas. Ya a partir del año 43, cuando la guerra cambia de sesgo y el eje comienza a perder, ahí ya no hay moral que valga y ahí comienzan los asesinatos de prisioneros, ahí comienzan los fusilamientos de ambos bandos, de ambos lados. Hay un libro muy bueno que se llama Los crímenes de los buenos, ¿no? Que es justamente lo que a veces no se investiga por un motivo ético, moral, pero Churchill mandando bombardear toda la flota francesa que se había refugiado en el sur del Mediterráneo, cuando cae Francia en poder de los alemanes, Churchill manda a preguntar, ¿con quién están? ¿Con la Francia libre de Gaulle o con la Francia de Vichy? Somos fieles a Vichy. Bombardeen la flota Queda francesa. claro por qué tomaste... Y mueren 1.300 marinos franceses, que hasta el día de hoy los marineros franceses lo tienen acá, a la Fuerza Aérea Británica. ¿Cómo levanta enseguida temperatura? Digo, queda claro que este tema te era muy cercano, ¿no? No, digo, para meternos lentamente o rodearlo... Me dio una línea. Esto es normal. Rodear un poco el tema. Sí, es apasionante porque esta batalla específicamente fue muy importante para nuestra historia. Bueno, a ese punto quería ir. También leía un tuit de otro profesor de historia del liceo que decía que justamente hace poco, en el Juan 23, creo que era el colegio, había hecho referencia a este suceso para acercar el tema a los alumnos, ¿no? Como la posibilidad de enganche con el Uruguay. ¿Qué implicancia tuvo para nuestro país el suceso y después lo que significó esta águila? Bueno, primero, antes de olvidarme, saludo la decisión del presidente de revisar es sabio eso, hacerlo. Primero, que nos puso en el ojo de la tormenta. La guerra recién había empezado en septiembre y del 1 al 17 invaden los alemanes Polonia y el 17 lo que queda de Polonia se lo morfan los rusos, ¿no? A partir de ahí hay una paz armada que va recién a comenzar nuevamente en mayo del 40, en el cual estaba todo el mundo expectante. Y que viniera un acorazado. Es como que ahora vos vas al puerto y te viene el portaaviones Reagan, que es como un edificio de 18 pisos, y lo ves de un día, y claro, te da para ir a verlo, ¿no? Pero claro, viene la guerra del Golfo, viene herido, lo viene persiguiendo parte de la flota rusa, ponele. O sea, era un contexto complicado. Y además venía a darle una viaba a los ingleses, que uno quedó, el Ajax quedó medio coleco. Después estaban empezando, mandaron 5 flotas distintas a buscar al Graf Spee en el momento que empezó a hundir barcos. Fue un gastadero de plata para los británicos. Había 5 flotas distintas en todos los océanos buscándolo, cada flota con entre 3 y 4 barcos. A nosotros nos tocó el Comodoro Harwood, que era, Comodoro quiere decir que maneja hasta 7 naves, puede tener bajo su mandato. Luego viene ya el almirante, que es el contraalmirante, que después va a ser almirante Harwood, como la calle, Claro. porque por eso es que lo ascienden. Diego, ¿hay, digamos, mascarones análogos, águilas análogas en otras partes del mundo, similares? ¿Y qué se ha hecho con ellas? No, análogas no hay. ¿O similares? O... Similares Decías que era hay. un gemelo. Sí, ¿Y qué destino se le ha dado? Un museo. Yo estuve en el Museo de Guerra Británico y justo Rusia había prestado un museo itinerante, una muestra itinerante, y tengo una foto. Me saqué una foto atrás de un águila con una esvástica de 5 metros de alto, con las esquirlas de las ametralladoras, porque lo bajaron a tiro, ¿no? Como se suele bajar a los pájaros, desgraciadamente. Y estaba ahí, y nadie dijo, tapen esto, es una apología. El que tiene un fecaloma en la cabeza y es nazi, va directamente a cualquier parquecito en Pinamar, hace con una navajita una esvástica, le pone fluo, hace así, se saca una foto y no tiene que esperar a que venga una águila del Graf Spee. O sea, es sencillo, digamos las cosas como son. Entonces, es una águila única, no existe otra. Y aunque existiera otra, Uruguay no tiene un acervo museístico de la Segunda Guerra que uno pueda decir, como puede decir Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, rompe esta que tenemos 48 más. Entonces, yo puse un poco en broma, un poco en serio. Es como que mañana el presidente de México, AMLO, dice, che, vamos a transformar las piras de sacrificio aztecas en mesas de camping, porque así la gente no piensa en muerte y toda la gente va a comer ahí tuesta sus malvaviscos. No, dejémonos de pavadas. ¿Por qué es importante mantener esa simbología y que la gente la pueda ver o la pueda recordar? El cáncer es malo.
Pero porque sea malo y mate gente, por suerte, hay gente que lo estudia. ¿Para qué? Para prevenirlo, para combatirlo y derrotarlo. Lo mismo pasa con el nazismo. El nazismo es un cáncer. Es un cáncer que mató millones de personas. No solo 6 millones de judíos, que fue nefasto. Es la primera vez que un Estado moderno pone todo su arsenal, inteligencia y tecnología para matar la mayoría de gente de religión judía, porque no era que eran judíos, porque el Estado de Israel no existía. Eran polacos de religión judía, alemanes de religión judía, muchos de los cuales habían peleado por el Kaiser en la Primera Guerra. 10.000 soldados alemanes de la Primera Guerra eran de religión judía, y lo salvó la crucecita ¿no? la misma que tenía Hitler, que era la cruz al mérito por herido y eso. Fueron los últimos en ser afectados por las leyes de Nuremberg, las leyes racistas, raciales. O sea, hay que tener presente eso. Pereira Jover, que es una historiadora española, decía: el huevo de la serpiente siempre se está gestando, o sea, puede surgir en cualquier momento un Hitler. Por eso cuando dicen el monstruo, no, no era un monstruo, era un tipo como vos, como yo, como aquel, como cualquiera de nosotros, que estuvo en un momento justo, en el momento indicado, tuvo el poder, ¿ah? E hizo lo que él consideraba que estaba bien, y una playa de gentes que lo siguió. Y no me digas que los alemanes eran tontos, porque era la misma Alemania de Bertolt Brecht, era la Alemania de la Bauhaus, con toda su arquitectura, con toda su pintura, o sea, era la Alemania culta, era el pueblo que tenía menos índice de analfabetismo de toda Europa occidental, conjuntamente con Inglaterra. Entonces, algo pasó, eso es lo que hay que estudiar, y que esta águila sirva, si es que queda aquí, y ojalá que quede y esté en un museo. Hablaba con el señor Echegaray, que tiene interés en la cuestión, pero me decía, ¿por qué no una muestra itinerante donde se ponga el águila a resguardo con un ordenador? Justo se fue de Frasca, una pena, y que uno pueda hacer una intervención en el águila de manera digital, imprimirla, y que los chicos se lleven ¿no? que pongan la paloma de la paz de Achugarri, que me parecía genial. Achugarri es nuestro embajador, nuestro escultor por antonomasia, un tipo que está exponiendo en Nueva York, que está exponiendo en Berlín, en Tokio, que lo hagan ellos mismos, ¿no? Mirá lo que hago con el águila nazi. Mirá cómo me río del nazismo, mirá cómo me río de Hitler. Ahora, digo, pensando, tenés el telémetro, por ejemplo, pasás el puesto de control sí, del que puerto. Se está echando a perder ahí. Está ahí el telémetro. Tenés, hay un museo de la batalla de Río de la Plata también. Que por suerte está bajo orden del ejército. Algunos decían, son los únicos museos que están bien conservados. Como bueno milico, ¿no? Esto se pinta, esto no se pinta, esto se arregla, esto no se arregla. Los museos civiles no cobran un mango y ves ahí a un maniquí que se supone que es la reina de Inglaterra, la católica Isabel, con una corona hecha de papel. Claro, lo que me está diciendo es que quizás no sea el mejor destino mandarlo a ese museo. Rodolfo Fattoruso, lo escuché el otro día, decía que se la devuelvan a Inglaterra. En definitiva, ellos son los... Alemania. Alemania. No, a Inglaterra, que se la den a Inglaterra, como trofeo de guerra. Bien. Como hizo el general Lee cuando le dio la espada al general Grant. Bien. ¿No? ¿Por qué no? Pero para vos, ¿qué habría que hacer? Para mí tendría que quedar acá. ¿Pero dónde? Se podría hacer... Tenemos el museo del buceo, ahí, en el puerto del buceo, es un museo naval. Tenemos un museo en Sarandí allí, que es estupendo, acorde, que están todos, porque ahí justamente estuvieron bajo custodia y presos muchos integrantes del Graf Spee. O podríamos hacer un museo nuevo de 3 o 4 salas que se llame Segunda Guerra Mundial. Yo estuve en Yad Vashem, que es el instituto que en Jerusalén estudia el Holocausto, y te puedo asegurar que nunca vi tanta esvástica, tanto uniforme nazi y tanta foto del Holocausto como en plena tierra de Israel. Entonces, que haya gente de la colectividad judía, amigos míos, obviamente algunos me apoyaban, otros fueron refractarios a lo que yo decía, no, hay que quemarla, hay que quemarla. Bueno, andate hasta Jerusalén, andate hasta Tel Aviv, andate hasta los museos de allá y fíjate, no, pero allá estamos educando. ¿Y acá qué queremos hacer? ¿Hacer que los nenes sean nazis? No, todo lo contrario. Y acá hubo nazis. Estaban los vanguardias de la patria, que el propio Herrera los vio un 25 de agosto desfilando atrás y dijo, que decían que Herrera de derecha, era conservador, pero no era de ultraderecha. Dijo, más que vanguardia de la patria en este país precisamos vanguardia del arado, como diciendo, sáquense sus uniformes nazis, agarren un pico, una pala y vayan a plantar, ¿no? O sea, en la torre del Correo, banderas nazis, en una escuela rural. Un diputado desaforado nazis, que era nazi, un diputado colorado, ¿no?
Creo que sí. Sí. Creo que Sí, era, sí. no sé si era, puede ser, no lo recuerdo bien. Pero no, me pareció una decisión errada. Tal vez yo soy muy de combustión espontánea, escribí lo primero que se me ocurrió, pero hubiese hecho lo mismo si hubiese llegado una hoz y un martillo, hubiese pertenecido a un barco de la Armada Soviética o una bandera de un buque norteamericano del ataque que le hicieron los japoneses en Pearl Harbor. Es parte de la historia. El apero es Arabia. Bueno, dividilo en dos. El cojinillo, vendelo como si fuera un felpudo. Epa, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de historia. Dejémonos de embromar, la historia fue como fue, no hay que maquillarla. Y repito, si tuviéramos 78 águilas como esa, pero yo agarro y lo hago tiro al blanco. ¿No hay ningún ejemplo parecido en el mundo entonces? Con esta águila, no. No, con alguna simbología nazi. ¿Con una simbología nazi? Ah, sí, sí. De transformaciones así, justamente con las mismas justificaciones que dio el De gobierno. transformaciones no, que siempre se los destruye. En su momento se los destruyó porque, claro, llegaban los aliados, veían eso y lo dinamitaban, volaban a la gran flauta. Pero la gran mayoría fueron a museos como las katanas japonesas, claro, las famosas banderas de lo que era la Armada Imperial japonesa y los brazaletes de los Kempentai, que eran peor que la Gestapo, ¿no? Eso está todo. Y tiene quiénes eran, qué hacían, qué no hacían. Japón es el único país beligerante del eje que todavía hoy sigue haciendo el homenaje a sus soldados caídos en la Segunda Guerra Mundial. Bien. Diego del Grossi, gracias por estos minutos. Y me quedé corto. Imagínate. Muchas Gracias a ustedes. Un gusto. Por favor. Ya venimos.